Mi compañero de trabajo se obsesionó conmigo, y mi novio me culpó por todo. No suelo compartir mi vida personal en redes ni con desconocidos, pero hoy me siento tan confundida, tan sola, que no sé a quién más acudir. Tal vez necesito escribirlo para poner en orden mis pensamientos. Tal vez, solo tal vez, alguien que escuche esta historia entienda lo que estoy pasando. Llevo 9 meses saliendo con un hombre. Tiene 37 años. Yo tengo 26. Nuestra diferencia de edad nunca fue un problema al principio. Él era maduro, estable, y me hizo sentir segura desde el primer momento. O al menos eso creía. Hasta hace poco, mi vida estaba bastante tranquila. Pero en las últimas semanas, todo se vino abajo. Todo comenzó con algo que pensé que era inofensivo. Un nuevo compañero se unió a mi equipo en el trabajo. Al principio apenas interactuábamos. Era un tipo reservado, pero cuando empezó a coincidir más conmigo en ciertas tareas, poco a poco comenzamos a hablar más. Fue entonces cuando descubrimos que teníamos varios gustos en común, series, música, incluso algunos libros. Me pareció agradable compartir esos pequeños intereses con alguien del trabajo, algo que hiciera más llevadero el día a día. Nada fuera de lo normal. Pero lo que yo vi como una conexión amistosa, él lo interpretó de otra manera. Primero, fueron comentarios extraños. Pequeños, casi imperceptibles. Hablaba de mi pareja, a quien nunca conoció, pero había visto en una foto de Instagram, y soltaba cosas como, ¿tú estás con él? No lo habría imaginado, eso no va a durar, ya verás, o incluso ese tipo de hombre solo trae problemas. Ten cuidado. Me incomodó, claro. Pero intenté tomarlo como simples comentarios fuera de lugar, producto de la confianza mal entendida. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que quizás era su forma torpe de expresarse. Así que seguí como si nada, aunque por dentro empezaba a sentir ese mal presentimiento que una no quiere aceptar. Luego vino el coqueteo, o lo que él creía que era coqueteo. Empezó a lanzarme halagos muy específicos y, honestamente, raros. Me decía cosas como, tu forma de caminar es hipnótica, o siempre hueles tan perfecta, es como una droga. No era solo incómodo. Era perturbador. La línea entre una conversación casual y una insinuación inapropiada ya se había borrado por completo. Las cosas se pusieron aún más inquietantes cuando empezó a compararme con personajes de series que ambos veíamos. Pero no de forma divertida, sino señalando escenas explícitas, insinuando que yo actuaría mucho mejor en esos contextos. Era enfermizo. En ese punto decidí alejarme. Intenté limitar el contacto al mínimo indispensable, pero como trabajamos en el mismo equipo, evitarlo por completo era casi imposible. Cada día parecía más atrevido, más directo, como si no notara, o no le importara, lo incómoda que me hacía sentir. No soy de las personas que causan conflictos en el trabajo. No me gusta meter a nadie en problemas, ni armar escándalos. Pero ya no podía seguir ignorando lo obvio. Así que reuní el valor y hablé con él directamente. Le dije, con claridad, que su comportamiento me estaba afectando, que me hacía sentir muy incómoda y que necesitaba que se detuviera. Pensé que entendería, pero lo que ocurrió fue lo opuesto. En medio de la oficina, frente a varios compañeros, alzó la voz y me gritó que no sabía de qué demonios estaba hablando. Tenía los ojos desorbitados, como si hubiera perdido el control. Antes de irse, lanzó una frase inquietante, pronto vas a entenderlo. No sé qué quiso decir con eso, pero no dejó de sonar en mi cabeza. Nuestro líder de equipo presenció parte del incidente. Le pidió que saliera a dar un paseo y se calmara. 20 minutos después, regresó como si nada hubiese pasado. Se acercó a mí con una actitud completamente diferente, calmado, casi arrepentido. Me dijo que había estado lidiando con problemas personales y que había reaccionado mal. Se disculpó por todo y prometió que no volvería a actuar de forma inapropiada. Incluso me agradeció por haberle dicho cómo me sentía. Y yo, le creí. O quise creerle. Pero me equivoqué. A la mañana siguiente, lo primero que vi al despertar fue una interminable serie de mensajes en mi celular. Todos enviados alrededor de la 1 de la madrugada. El primero decía, estoy enamorado de ti. Y de ahí en adelante, la cosa se volvió cada vez más intensa y espeluznante. Los mensajes pasaban de halagos obsesivos a afirmaciones que rayaban en lo amenazante. En uno de ellos escribió, literalmente, fuiste puesta en esta tierra para mí, y solo para mí. No existe otra opción. En otro decía que si yo no sentía lo mismo, él haría lo necesario para hacerme ver la verdad. Incluso insinuó que averiguaría dónde vivía para poder hablar en persona.
No quise leer más. Me temblaban las manos. Sentí una mezcla de miedo, repulsión y rabia. Ya no podía seguir fingiendo que era una situación controlable. Llamé a mi gerente lo antes posible. Le conté todo y le dije que no podía presentarme a trabajar. Fue muy comprensiva. Me escuchó con paciencia y, de inmediato, activamos el protocolo de denuncia formal con recursos humanos. Sabía que ya no se trataba solo de comentarios incómodos o límites cruzados. Era acoso. Y me sentía vulnerable. Después de reportar todo a recursos humanos y pasar por una mañana emocionalmente drenante, solo quería sentirme segura. Quería una voz cálida que me dijera que todo iba a estar bien. Y pensé que esa voz sería la de mi pareja. Así que, al llegar a su casa, le mostré todo. Le enseñé los mensajes. Cada palabra perturbadora, cada confesión extraña, cada amenaza velada. Lo miraba mientras leía, intentando descifrar su expresión. Al principio, parecía genuinamente preocupado. Me abrazó, me dijo que no debía regresar a la oficina bajo ningún motivo, y me pidió que me quedara con él, que él también faltaría al trabajo si era necesario. Incluso mencionó la idea de llamar a la policía. Por un momento, sentí alivio. Sentí que tenía un refugio. Que no estaba sola en esto. Pero esa sensación no duró. Más tarde, cuando volvió del trabajo, ya no era el mismo hombre que me abrazó por la mañana. No sé qué cambió exactamente, pero su actitud había dado un giro de 180 grados. Apenas cruzó la puerta, noté el tono frío en su voz, la forma distante en que me miraba. Sin rodeos, me dijo que no podía entender por qué no había llamado a la policía. Dijo que algo no le cuadraba. Que, en el fondo, él sentía que yo no estaba siendo completamente honesta. Me quedé paralizada. No sabía cómo responder. Solo atiné a decirle que había decidido enfocarme primero en reportar todo en el trabajo, que necesitaba pensar con claridad antes de tomar otras decisiones legales. Pero él no lo aceptó. Me acusó de estar ocultando algo. De tener, quizás, algún tipo de conexión emocional con ese compañero de trabajo. Los hombres no escriben cosas así porque sí, dijo. Algo debiste haber hecho para provocarlo. Nadie se vuelve loco por alguien sin razón. Me dolió escucharlo. Me dolió profundamente. Yo, que llevaba semanas sintiéndome incómoda, acosada, asustada, ahora tenía que defenderme también del hombre que se suponía debía protegerme. Le juré, con el corazón en la mano, que no había absolutamente nada entre ese compañero y yo. Que nunca le di pie a nada más allá de una conversación profesional y amistosa. Pero cuanto más intentaba explicarme, más molesto se ponía. Su voz empezó a subir. Su mirada era dura, como si ya me hubiera condenado en su mente. Me dijo que odiaba que siempre actuara como si fuera una víctima, como si fuera inocente. Y luego, dijo algo que nunca olvidaré. Eres una puta. Así. Sin filtros. Sin dudarlo. Como si esa palabra resumiera todo lo que pensaba de mí. Una mujer de bajo valor, añadió. Era como si me hablara un extraño. Nunca antes me había llamado de esa manera. Nunca había mostrado ese nivel de desprecio hacia mí. Me sentí humillada, rota. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Y entonces, como si no fuera suficiente, me pidió que me fuera. Que saliera de su casa. No tuve opción. Recogí mis cosas con manos temblorosas y volví a mi apartamento. Un lugar que no sentía como hogar, solo como una habitación vacía que ahora amplificaba cada una de mis emociones, tristeza, miedo, y una profunda soledad. Quiero que entiendan algo más. Yo me mudé a este país hace menos de un año. No tengo familia aquí. Ni amigos cercanos. Todos mis vínculos sociales estaban ligados a él, a su círculo. Así que, cuando me cerró la puerta, me dejó completamente sola. No solo física, sino emocionalmente también. Durante semanas, le había hablado sobre lo incómoda que me hacía sentir mi compañero. Le había contado detalles. Le había expresado mi preocupación. Él sabía lo que estaba pasando. No fue una sorpresa. Por eso, su reacción me dolió más que cualquier cosa que haya dicho ese acosador. Ahora bien, intento ser justa. Sé que su expareja lo engañó en el pasado. Que esa herida sigue abierta. Que cualquier cosa que le recuerde esa traición lo pone en alerta. Lo entiendo. Pero, ¿eso justifica llamarme lo que me llamó? ¿Eso justifica echarme en el momento en que más lo necesitaba? Estoy aquí, sola,
tratando de procesarlo todo. Aún me siento insegura, vulnerable, con miedo de que ese hombre del trabajo aparezca en mi casa, y al mismo tiempo, con el corazón roto por quien pensé que sería mi apoyo incondicional. ¿Es esto culpa mía? ¿Realmente hice algo para merecer este trato? Honestamente, ya no sé qué pensar. Después de días de silencio, de mirar mi teléfono sin saber si esperaba una disculpa o simplemente paz, él finalmente me escribió. Como muchos ya se imaginarán, sí, volvió. Mi exnovio apareció con disculpas. Primero fue un mensaje, luego una llamada. Su tono había cambiado, ya no era agresivo, sino calmado, casi arrepentido. Me dijo que lo sentía, que se había dejado llevar por su dolor, que no era excusa, pero que necesitaba explicarse. Y entonces me lo confesó. Había hablado con un amigo suyo, alguien que siempre tuvo comentarios misóginos y retorcidos, quien le metió en la cabeza la absurda idea de que las mujeres que parecen inocentes suelen ser las más traicioneras. Que mi comportamiento seguro y limpio era en realidad una máscara. Que yo seguramente estaba jugando con los dos hombres al mismo tiempo. Mi ex, vulnerable, herido por su pasado, eligió creer eso. Durante la llamada, asumió cierta responsabilidad, dijo que no debió dejar que su inseguridad lo convirtiera en un hombre cruel. Pero cuando nos vimos en persona para conversar, su actitud era distinta. Aún había resentimiento en sus ojos. Me dijo que le había dolido que no fuera yo quien diera el primer paso tras la pelea. Que se sintió abandonado, traicionado. Que eso lo hacía pensar que quizás sí era culpable de algo. Fue en ese momento que lo comprendí todo. Ese hombre no me estaba pidiendo perdón. Me estaba reclamando porque no fui quien lo consoló después de que él me insultara, me echara de su casa y dudara de mi integridad. Porque no lo puse a él en el centro de una situación donde yo era la víctima. No lo pensé 2 veces. Le dije que se acabó. Que no podía construir una relación sobre un suelo tan podrido de inseguridad, machismo y egoísmo. ¿Su reacción? Lo predecible, más insultos, más veneno disfrazado de dolor. Me llamó lo de siempre, echándome en cara cosas que jamás ocurrieron. Una despedida marcada por la amargura y el ego herido. No volví a saber de él. Y así lo preferí. Pero si pensabas que ahí acababa todo, no. Aún quedaba el verdadero monstruo. El acosador. Tras su suspensión del trabajo, volví a mi rutina con cautela. Trataba de evitar pensar en él. Me enfocaba en mi salud mental, en avanzar. Pero una noche, al regresar de cenar, lo vi. Parado frente a la entrada de mi edificio. Llevaba una sudadera con capucha. Era tarde, la calle estaba oscura. No lo reconocí al principio. Pensé que sería algún vecino esperando un taxi. Pero al acercarme, vi su rostro. Y se me heló la sangre. No sé qué esperaba que hiciera. Tal vez que pidiera perdón. Que me suplicara que no lo reportara. Pero no. Su primera frase fue, te extrañé. Mi cuerpo entró en modo alerta. No entendía cómo había encontrado donde vivía. No sabía si estaba ahí para hablar, o algo peor. Retrocedí. Le pedí que se alejara. Pero él se acercó, como si quisiera abrazarme, como si pensara que todavía existía algo entre nosotros. Su mirada era desequilibrada, vacía. Yo grité. Le grité con todas mis fuerzas. Y fue mi suerte, bendita suerte, que unas personas que caminaban cerca me escucharon y corrieron a ayudarme. Él soltó mis brazos y huyó, desapareciendo en la noche como un animal herido. Ese fue el punto de quiebre. Fui directo a la policía. Abrí una denuncia formal. Iniciamos el proceso para obtener una orden de alejamiento. Pero aún así, no fue el final de sus ataques. Empecé a recibir correos. Mensajes perturbadores desde cuentas nuevas de Instagram, con lenguaje sexual, obsesivo. No tenía duda, era él. Intentando aún colarse en mi vida por cualquier resquicio. Tomé la decisión más difícil, eliminé todas mis cuentas, cerré redes, me desconecté de todo. Incluso, semanas después, renuncié a mi trabajo. Y finalmente, compré un boleto de avión y volví a mi país de origen. No porque me rindiera. No porque él me ganara. Sino porque entendí que no tenía por qué vivir con miedo, sola, sin red de apoyo. Necesitaba comenzar de nuevo, pero esta vez rodeada de las personas que me aman y me conocen de verdad. ¿Me hubiera gustado tener la fortaleza de quedarme y pelear desde ahí? Tal vez. Pero no me arrepiento. Porque elegí sobrevivir. Elegí cuidarme. Y aunque este capítulo me dejó cicatrices,
También me enseñó a nunca ignorar las señales, a no justificar lo injustificable, y a jamás permitir que nadie, ni un extraño, ni alguien que dice amarte, te haga dudar de tu valor.